Poco se sabe del origen de Valladolid. Existen varias hipótesis que sitúan el punto de partida de la ciudad en un poblado celta, otras que hablan de un origen árabe, pero la opción más aceptada es que Valladolid tiene un origen medieval y que comienza a cobrar importancia a partir del siglo XI, cuando es repoblada por el conde Ansúrez. De aquella época conservamos muy pocos vestigios y muchos menos los que los vallisoletanos podemos contemplar. Sin embargo, la ciudad nos cuenta a su manera, sin palabras, un pasado que comienza en la calle de las Angustias, por donde en el siglo XII discurría la primera muralla que abrazó Valladolid, o al menos la primera de la que tenemos constancia. Hay autores que sostienen que antes que esta, durante el siglo XI, pudo haber otra empalizada mucho más endeble, posiblemente hecha con palos, que seguía el mismo trazado de la que se construyó en el siglo XII. Y al construir la nueva sobre la cimentación de la antigua, de la primera no tenemos ninguna referencia ni ha quedado ningún resto de ella. Lo más normal es no encontrar el alzado de muros, sino solamente la cimentación, que es lo que ha aparecido aquí. Luego se toma la decisión de reflejar en el pavimento con distintos colores para que quede constancia de lo que hubo aquí y de lo que se ha descubierto. Quizá lo más conveniente hubiera sido también colocar una señalización que indicara qué es lo que estamos viendo, porque yo me imagino que la mayor parte de los valles que pasen por aquí y vean este juego de colores que vemos en el suelo, en realidad no sepan a qué hacen referencia ni qué es lo que están mostrándonos. Hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que esto es una puerta y que aquello es una muralla. Los restos surgieron, como ocurre en muchas ocasiones, con motivo de la peatonalización de la vía. Así se observaron los dos cubos de la tosca puerta, la de la Peñolería, que daba al interior de la ciudad por la que hoy es la calle de Fernando V, y parte del lienzo de la muralla. A sus pies discurría uno de los ramales de la Esgueva. El trazado del río Esgueva, de aquí hasta su desembocadura, presentaba varios puentes. Y, por ejemplo, sobre uno de esos puentes, cerca del Palacio del Almirante, lo que ahora es el Teatro Calderón, estaba en lo que se llamaba la Casa de las Carnicerías. Se llamaba así precisamente porque estaban situadas las carnicerías de Valladolid, que aprovechaban el propio agua circulante del río Esgueva para echar allí los desperdicios de la matanza y de los distintos despieces que hacían en esta instalación. Esto hacía que el Esgueva tuviera muy mala fama, incluso el propio Quevedo hace alguna coplilla satírica sobre cómo se pone el Pisuerga rojo de vergüenza cuando recibe las aguas del Esgueva, y en referencia a lo sucio que iban las aguas del Esgueva. Como ciudad casi fronteriza en la que se convirtió en medio de las disputas entre el Reino de León y el de Castilla, Valladolid contó también con un castillo, el conocido como Alcazarejo. En la plaza de Poniente podemos observar una recreación de los restos de esta fortificación que se conservan varios metros bajo el suelo y que desaparecieron en el año 1702. Las ruinas reales, que son fiel testimonio de lo que vemos arriba, están por debajo del subsuelo, tanto aquí como en el interior del monasterio de San Benito, en los sótanos, donde a través de las excavaciones arqueológicas de finales de los 80 y principios de los 90 salieron a la luz los restos de este castillo. La posición de este castillo también está condicionada por la presencia del río Esgueva. El ramal norte del río Esgueva pasaba justo por delante de nosotros, prácticamente lamiendo este cubo que vemos aquí, marcado en el suelo del castillo, para desembocar, atravesando el poniente, en el río Pisuerga. Lo que sacaron a la luz las excavaciones eran los restos de un castillo con 4 cubos semicirculares en los extremos y otro más en el centro de cada uno de los paños. San Benito custodia en sus sótanos lo poco que se conserva de esta fortificación, perdida definitivamente en el siglo XVIII con la ampliación de San Benito. El camino por el Valladolid medieval nos lleva hasta los que son hoy en día los únicos restos de esta época en la ciudad. La conocida como Puerta del Alcázar de la Magdalena, levantada a mediados del siglo XIII y único testigo en pie de la segunda cerca que conoció Valladolid. Se trata de una puerta en recodo, propia de ambientes islámicos. El estilo de construcción de esta puerta es el estilo mudéjar, gótico mudéjar. Y es este estilo muy posiblemente porque los mudéjares, la minoría de musulmanes que habitaban en tierras cristianas, fueron posiblemente los que realizaron esta construcción, ya que son ellos los que están documentados en la Edad Media, en gran parte los albañiles de la ciudad de Valladolid. Y con un sistema muy peculiar, porque se entra por un lado, se entra al interior de la torre, se gira 90 grados
y entonces se accede al interior de la ciudad. Por eso sabemos que esto es una puerta de la muralla y no una puerta del Alcázar, como se ha venido diciendo, porque estas puertas no son reversibles. El lado de más difícil acceso es el lado lateral por el que se entra y que da hacia el exterior, y el de más fácil acceso siempre es el que da al interior. Este lado de más fácil acceso es el que está más decorado, el que presenta la típica decoración mudéjar, hecha de ladrillo y con arcos de herradura, que es lo que aquí vemos. Arcos de herradura que en este caso además son apuntados, son góticos, es lo que se llama un arco túmido, lo que estamos viendo aquí. Entonces, este es el elemento clave que nos hace pensar que esta puerta en realidad es una puerta de la muralla y es el único resto visible que nos queda de las fortificaciones medievales de la ciudad de Valladolid. El Alcázar Real de la Magdalena fue cedido en 1320 por la reina María de Molina a la Orden del Císter. Allí es donde reposan los restos de la monarca. El hecho de que la reina María de Molina donara este monasterio a las hermanas del Císter y que se haya mantenido en el interior de sus instalaciones de clausura, sin duda es lo que ha provocado que hoy en día podamos contar con este monumento y que todavía ha llegado a nosotros. Si no, hubiera corrido la suerte que otros elementos de las fortificaciones medievales de Valladolid que se han perdido. El último vestigio de las murallas que un día rodearon Valladolid lo encontramos no muy lejos de allí, cerca de donde hoy se levanta la Facultad de Filosofía y Letras. Esta fortificación corresponde a la época moderna, al siglo XVII, y cumplía una misión fiscal. No es una muralla en sentido estricto, sino es lo que se llama una cerca fiscal, porque las motivaciones para realizar esta última muralla, que abrazaba todo el perímetro de la ciudad expandida a lo largo del siglo XVI y XVII y buena parte del XVII, fue el de controlar el flujo de mercancías que entraban dentro de la ciudad. Sobre todo está promovida por el gremio de vinateros de Valladolid, que quieren con ello ejercer un control sobre los caldos procedentes de otras regiones que no tenían derecho a venderse en la ciudad si no era pagando un fuerte impuesto. Así que en cada una de las puertas que tenía esta cerca había un inspector municipal que se encargaba del cobro de dicho impuesto. Parte de estos restos descansan aún ocultos bajo el suelo, siendo visibles tan solo una parte de la arcada descubierta, y de nuevo el Esgueva se cruza en nuestro camino. Pero esto que vemos aquí en realidad no es una puerta, por lo menos no es una puerta para el acceso de personas, es una puerta para el acceso del ramal norte del río Esgueva. El río entraba en la ciudad por esta zona del Prado de la Magdalena y en algún punto tenía la muralla que permitir su acceso. Y se hizo de esta manera, con una serie de arcadas que perforaban la muralla y con unos barrotes se limitaba el acceso por el interior de ellas de las personas y de las posibles mercancías que quisieran colarse en la ciudad. La historia de nuestra ciudad, tan incierta como desconocida, descansa en parte a varios metros bajo nuestros pies, pero también se erige en ocasiones ante nuestros ojos, contándonos una parte de nuestra historia que merece la pena ser descubierta.